todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro cierre de proyectos de innovación 2011. Sabemos que ha sido una tarde un poquito complicada por el tráfico, por las marchas, por la lluvia, entonces estar aquí es un esfuerzo que de verdad valoramos muchísimo. Vamos a pasar esta tarde, creo que un momento importante y significativo en el cierre de nuestros proyectos. Vamos a estar en un único espacio en donde de una manera ágil, breve y dinámica socializaremos los resultados principales de los proyectos que realizamos este año. Nos encantaría haber tenido tiempo y espacio para que cada uno de los colegios que participaron en los proyectos pudieran tener su espacio, pero pues son más de 60 colegios, entonces sería un poquito complicado. Entonces lo vamos a hacer es por proyecto. La agenda que vamos a tener entonces, la apertura a cargo del doctor Olmedo Vargas Hernández, nuestro director general. Tendremos unas palabras de la vicerrectora académica de la Fundación Universitaria Cafán, la doctora Maritza Cristancho. Enseguida tendremos una apertura cultural con unos estudiantes que muy amablemente nos van a regalar un espacio musical. Ellos pertenecen a dos de los colegios que participaron en nuestro proyecto PEI con énfasis en inteligencia musical, del que hablaremos más adelante, y luego un espacio general de presentación de proyectos. Más adelante les explico la metodología que vamos a utilizar y al cierre les entregaremos sus diplomados. Estamos además, ya que es época de grados, ustedes también se van a graduar hoy del diplomado que hicimos a lo largo del año y los invitaremos a una copita de vino. Entonces doy la palabra a nuestro director general, el doctor Olmedo Vargas Hernández. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Creo que Luisa Fernández se merece más que un aplauso por esta labor tan tesonera al frente de este proyecto o este programa. Excúsenme, apagamos esto. Este programa del líder que ha venido a constituirse en una de las líneas de investigación y que por tanto mucho tiene por aportarle no solamente al IDEP, sino a la calidad de la educación en Bogotá. Quiero agradecer a todas y a todos ustedes el haberse vinculado a estos proyectos de innovación, y creo que ese esfuerzo que ustedes están haciendo, sacrificando muchos aspectos personales, tiempo, a veces familia, en fin, está redundando positivamente en la calidad de la educación de Bogotá. Debemos celebrar que hoy el 51% de los colegios del distrito están en superior o muy superior a nivel del ICFES, es decir, estamos superando la meta que nos habíamos trazado en el Plan Cuatrienal de Desarrollo para este periodo de la Bogotá Positiva, y lo hemos superado. No solamente, esta mañana alguien cuestionaba no sé si era en Caracol o en RCN, que el balance que estábamos haciendo en la administración se reducía a que hemos ampliado la gratuidad, hemos ampliado la cobertura, hemos no sé qué, pero dejaban por fuera algo muy meritorio, y es que gracias a la gestión de los rectores y rectoras, de los directivos docentes, gracias a esa labor denodada de maestros y maestras, y desde luego a una mayor aplicación de los niños y adolescentes que cursan la educación básica y media en los colegios del distrito, hoy el 51% de las instituciones de educación del distrito están reconocidas como en el superior o más alto a nivel del promedio del país. Es decir, que no tenemos mucho que envidiarles a aquellas instituciones de educación privada tradicionalmente reconocidas y que hoy las tenemos en seria duda
particularmente en la evaluación que estamos haciendo de colegios en concesión y obviamente de muchos de los colegios privados que están en convenio con la Secretaría de Educación. Luego, eso es un reflejo de este esfuerzo. Nada que hagamos por cualificarnos como maestros, como maestras, nada que hagamos por mejorar nuestra formación y revertirla nuevamente en ese proceso de acercamiento y de orientación hacia el conocimiento que realizamos con nuestros niños, niñas y adolescentes, cae en el vacío. Eso va dando su fruto, es una ley dialéctica. La acumulación genera procesos de cualificación. En ese sentido, yo quiero desde aquí mandarle una voz de felicitación a todas las instituciones de educación del distrito, a los directivos docentes, rectores, en fin, y especialmente a los maestros y maestras que en este último resultado del ICFES han mostrado que hemos mejorado notablemente en los promedios. Luego, vale un aplauso para ustedes y para todos los maestros y maestras de Bogotá. Les señalaba que el esfuerzo que hacemos entre todos, entre las instituciones del distrito, particularmente del IDEP y ustedes, tiene que revertir en mucha calidad, y este es un gran aporte para mejorar la calidad de la educación en el distrito, mejorar la calidad de educación en el país. Estos son medios, a través de la innovación que hacemos desde el IDEP, estamos recuperando espacios para mejorar los métodos y acciones pedagógicas. Por ejemplo, quiero poner como referente algo que en estos días va a aparecer en la prensa distrital y nacional, como fue la investigación que hicimos con nuestra colega Ligia Asprilla, sobre la cultura musical de los niños y adolescentes en los colegios del distrito. Es una obra maravillosa que le va a permitir al distrito tomar acciones pertinentes en materia de involucrar en los PEI de los colegios o como política pública la formación artística. Seguramente también tendrá que ser más sólido el apoyo en la formación deportiva de los niños y niñas y adolescentes, y este tipo de investigaciones como los de Ligia, o este tipo de innovaciones como el del canal online escolar en red que han creado ustedes mismos con el apoyo del IDEP, se convierten en herramientas fundamentales para este trabajo. Sé de la diversidad de proyectos de innovación que están presentes. A todos y todas ustedes comprometidos en este proceso, mil gracias en primer lugar, y en segundo lugar mis felicitaciones porque comienzan a verse unos frutos que indudablemente no van a caer en el vacío. Con toda seguridad que el nuevo gobierno de la ciudad los irá a tener en cuenta dentro del diseño de la nueva política pública en materia de educación, y esto para todos será un excelente buen recibo y un ameritamiento de todo nuestro esfuerzo. Quiero finalmente a Luisa Fernanda, a todo el equipo que trabaja con Luisa Fernanda a nivel investigativo, a nivel asesor, a nivel asistencial, también darles las gracias y nuestras felicitaciones, porque de esta manera estamos poniendo en público lo que el IDEP hace. Esta es una forma de rendirle cuentas a la ciudad y al sector de la educación, y desde luego nos satisface mucho lo que estamos haciendo, como lo venimos haciendo, y seguramente con muchos ajustes y correcciones que debemos introducir en todos los procesos como es debido. Mil gracias igualmente a la Fundación Universitaria CAPAL, en particular a Maritza,
porque han sido unos aliados indiscutibles de apoyo para este proceso, porque le han dado la mano a una institución pública, porque ellos han creado y han ayudado a crear este espacio que desde luego beneficia en conjunto la calidad de la educación de cada una de las instituciones y del Distrito Capital. Estamos altamente agradecidos con la Fundación, con Maritza en particular, por todo el apoyo personal. He sido testigo de cómo Luisa le molesta la vida y de cómo Maritza nos ha colaborado enormemente con ese esfuerzo. A ustedes entonces mil gracias, y ustedes se merecen un gran aplauso, y mucho más que un gran aplauso. Mil gracias. Muchísimas gracias al doctor Olmedo. Damos entonces la palabra a la doctora Maritza Pistancho, vicerrectora académica de la Fundación Universitaria CAFAM. Nos disculpan que estamos aquí en movimiento de apertura de escenario, pero vemos que sigue llegando gente, entonces para que todos estemos cómodos vamos a abrir el otro salón para los compañeros que lleguen a continuación. Muchas gracias a Luisa, al doctor Olmedo, por sus palabras de agradecimiento. Muy buenas tardes para todos en nombre del equipo de la Fundación Universitaria CAFAM. Para nosotros no ha sido una molestia, ha sido un gusto tenerlos aquí. Si bien nuestra institución de educación superior aún no cuenta con programas en el área educativa, no hemos querido perder desde el equipo fundador de la universidad aquellos lazos y nexos académicos que nos han unido siempre con el sector educativo. Desde el Colegio de CAFAM, que ustedes conocen, siempre ha sido una institución reconocida por su calidad y por su espíritu innovador, y desde muchos otros procesos que hemos tenido la oportunidad de adelantar en convenio con la Secretaría de Educación y con el IDEP. Por eso siempre hemos estado prestos a colaborar en lo que está en nuestra mano, a ser sus anfitriones, a ofrecerles nuestras instalaciones de la manera más generosa que hemos podido. Espero que se hayan sentido gratos y que se hayan sentido acogidos, y que nuestro aporte haya ayudado a que todas esas iniciativas de innovación que hoy van a socializar pues hayan tenido un lugar donde estarse y donde crecer. Ayer mismo tuvimos la oportunidad de estar aquí en la Noche de los Mejores, la premiación de los mejores a la educación que organiza el Ministerio de Educación, que la organizaron aquí en el Teatro de Cafán, y decía el presidente Santos que su obsesión era la calidad. Los que llevamos varios años trabajando en el tema educativo, yo creo que pensamos que eso está muy bien que la obsesión de un gobierno sea la calidad, pero también sabemos que la calidad de la educación se teje en el día a día, en el accionar de cada uno de ustedes en el aula, cuando uno cierra su puertica y hace ahí lo que considera que es correcto. Yo sí me uno a las felicitaciones y al reconocimiento que les hace el doctor Olmedo, porque sé que en el medio del atafago del día a día, de la labor, del cumplir los compromisos propios de la función docente, hay que tener vocación para dedicarle tiempo a la innovación. Todos ustedes lo han hecho así. Mis reconocimientos desde la universidad. Esperamos ya a partir de los próximos años poder ofrecerles también directamente nosotros algunos programas de cualificación desde nuestra institución de educación superior. Pero mientras no sea así, seguiremos de la mano con el IDEP apoyándolos y acompañándolos en todos estos procesos. Les deseo que sea una tarde muy constructiva, que conozcan y se enriquezcan de las experiencias de otros compañeros. Los temas de innovación son muy variados y creo que todos han hecho una aproximación muy interesante a los mismos. Un saludo entonces muy especial de parte de nuestro señor rector, y esta es su casa mientras decía que así sea. Muchas gracias. Bueno, para todos, buenas tardes. Para nosotros como colectivo pedagógico, como colectivo cultural, es un gran placer estar acá en este momento en donde nos venimos a empezar a recorrer juntos. La Banda Escuela Sinfónica de Suba es un proceso de ya casi 8 años de trabajo. Por lo tanto, no lo considero de innovación. Lo nuevo para el distrito es que llegó este tipo de experiencia a niños del distrito. Eso sí es nuevo. Y digo, no es una alegría para mí, es una tristeza. Porque Bogotá, siendo Bogotá,
la capital del país, no tiene un movimiento fuerte en lo cultural dentro de los colegios. Por eso digamos que el hecho de venir a la innovación cultural tiene que llamarnos a la reflexión de carácter política y de carácter económico. Esto no es barato, la cultura no es barata. Ahí ya uno empieza a ver por qué es como tan difícil, ¿cierto? Pero aún así los productos sí son más enriquecedores todavía, que es ahí donde creo viene la innovación. La Banda Escuela Sinfónica de Suba no es este niño solito. Nosotros generalmente nos presentamos en formatos superiores a los 30-35 personas, pero hoy digamos que estamos presentando una muestra muy pequeñita. En otro momento habrá oportunidad de que nos veamos como la banda. De hecho, les cuento que la banda se ha presentado en muchos eventos, entre otros, pues, uno de la Secretaría de Educación, que es el Festival Artístico Escolar, en buenos teatros. Recién nos presentamos en el Julio Mario Santo Domingo, abriendo un campo y colonizando un campo que está como lejos de los colegios distritales. Eso es a la vez una crítica y una invitación. La crítica viene lógicamente a quienes corresponde tomar la decisión política de invertir en cultura y de invertir precisamente en estos procesos, como el que está llevando la maestra Ligia Ibero, que es nuestra tutora, que es la persona que desde arriba está viendo cómo es el proceso para que nosotros, que estamos en la base, podamos mejorar esta relación con la sociedad. Entonces, yo les agradezco inmensamente. Yo sé que eso suena a discurso, pero es que así era, para eso vine, porque me gusta que las cosas se conozcan. Y de alguna manera los invito también a que nos inviten. Banda Escuela Sinfónica de Suba. El próximo año vamos a tener una gira de conciertos por todo Bogotá. Solamente nos tienen que invitar. Entonces, si alguien está interesado, mi correo electrónico, alejcasimusico@hotmail. Entonces, a partir de enero o febrero, si ustedes me regalan un correíto, yo les devuelvo la programación cultural que vamos a tener y nos pueden invitar, y lógicamente iremos, ojalá, a todos los lugares. El 18, para ponerles un ejemplo, el 18 de diciembre, vamos a estar allí nomás en Sumapaz. Vamos a estar allá cerrando nuestro año cultural. Entonces, muchas gracias. Los dejo en compañía de nuestros alumnos, Manuel Pinto. ¿Nos repites el correo? alejcasimusico@hotmail. Buenas tardes. El día de hoy va a interpretar la cantata 147 del maestro Johann Sebastian Bach, pero va a ser un arreglo para instrumento solo, en este caso saxofón alto. Gracias.
una obra montada, investigada por ellos, cosa que precisamente nos enorgullece y también nos da una ruptura. Nos gustaría mucho que nuestras instituciones de educación superior del distrito acogieran a estos compañeros. Todavía no lo hemos logrado, esperamos en el futuro tener un vínculo que nos permita que los niños que arrancan en los colegios tengan un final feliz en las universidades, en este caso las universidades. Muy buenas tardes para todos. Ya lo dijo el profesor Alejandro, nosotros somos integrantes del Colegio Simón Bolívar. Nos graduamos el año pasado como bachilleres académicos. Pero aparte también tuvimos la posibilidad durante un recorrido de más o menos 6 años de hacer parte de este gran proceso liderado por Alejandro, por el profesor Alejandro, y pues nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este proyecto. Creemos que es una muy buena iniciativa y que el llegar a dar estos espacios en los colegios es de mucha importancia. Por eso seguimos vinculados al proceso y el día de hoy queremos entregarles a ustedes un opus número 50 del compositor Gabriel Fauré, llamado Propaganda.
Bueno, yo creo que el aplauso tiene que ser más fuerte para esos. Un agradecimiento muy especial a los estudiantes y al profesor Alejandro. Como él decía, ellos llevan en este trabajo un muy buen tiempo. Afortunadamente este año tuvimos la feliz coincidencia de encontrarnos y con nuestra investigadora Ligia Asprilla poder estar trabajando con los estudiantes de estos colegios en el proyecto que presentaremos ahora más adelante de evaluación o valoración de inteligencia y aptitud musical. Vamos entonces a seguir con nuestro programa. Yo no sé si alguien de pronto me ayuda de los chicos de logística, Jimé, para retirar los micrófonos, por favor. Es que pesan y me das nota. Gracias. Bueno, vamos entonces, yo voy a hacerles una presentación muy general sobre cómo funcionaron los proyectos de innovación este año, articulados alrededor del gran diplomado que llamamos Innovaidep 2011 y todas las estrategias que seguimos alrededor de los procesos de innovación. Voy a hacer lo más ágil posible porque creo que lo más importante es escucharlos a ustedes en la presentación de sus proyectos, pero me parece importante contextualizar el sentido de los proyectos. Bueno, empezamos a trabajar desde el tema de proyectos de innovación alrededor de dos preguntas generadoras que en el IDEP a lo largo de los años nos hemos venido haciendo y que particularmente en este cuatrienio que ha estado muy alrededor de la calidad de la educación, pues nos hemos hecho con más fuerza. La primera de ellas, cómo poder aportar al mejoramiento de la calidad de la educación a través del diseño y ejecución de experiencias pedagógicas que denominamos nosotros innovadoras. Y la otra gran pregunta, también completamente articulada con la misión y la esencia del IDEP, en el sentido de la formación de docentes, que fue pues el eje fundamental a través del cual surgió el IDEP, es cómo detectar esos potenciales innovadores en los docentes del distrito y poderlos cualificar y potencializar a partir del desarrollo de estos proyectos llamados proyectos de innovación. Yo no voy a dar un curso de innovación porque además cada vez que me preguntan qué es innovación yo digo que yo no sé, porque alrededor de esto hay mucha discusión, incluso al interior del IDEP hemos tenido también a lo largo de los años fuertes discusiones conceptuales frente a lo que es y no es la innovación, pero revisando la historia de los proyectos del IDEP, además tenemos un documento producto de esa revisión que venimos haciendo desde el año pasado, que está en nuestra página, que ahora les voy a mostrar. Encontramos como elementos comunes al desarrollo de experiencias pedagógicas que en algunos momentos se han llamado y de proyectos de innovación o experiencias significativas. Y encontramos esos elementos comunes alrededor de rupturas, reformas, renovaciones, transformaciones ¿de qué? De hechos educativos. Vemos que las innovaciones se presentan como respuesta a demandas específicas y en ese sentido sí creo que ya hemos llegado a un consenso quienes trabajamos en el tema, y es que la innovación es contextualizar. No podemos hablar de una innovación en general, una innovación per se, porque debe ser como respuesta alternativa y novedosa a necesidades e intereses específicos de un contexto educativo. Entonces, en ese sentido pensamos que todas esas actividades, experiencias, procesos y prácticas pedagógicas que le apuntan a dar respuesta de una manera alternativa, novedosa, diferente, podemos considerarla una aproximación a la innovación, produce transformaciones educativas, se replantean prácticas, concepciones pedagógicas y nos permite relacionar estructuras, contenidos y procesos pedagógicos. Son como elementos generales en donde nos hemos parado cuando hablamos de las innovaciones.
Particularmente en los proyectos de innovación que hemos realizado este año, o que venimos realizando más bien en los últimos años, le hemos apuntado uno, pues generar y apoyar esos procesos de transformación educativa y pedagógica, además propuestos por ustedes, los maestros. Nosotros no nos inventamos de la nada las temáticas, sino que todo esto es en diálogo con los docentes. Poder desarrollar procesos de cualificación y actualización profesional, pero articulados y como un proceso que va de la mano del desarrollo del proyecto, y en ese sentido seguirle apostando a que las innovaciones educativas, las experiencias pedagógicas constituyen un pretexto y un escenario propicio para la cualificación. Yo ahorita les voy a contar algunas cosas del diplomado que desarrollamos, y creo que este proceso de formación, cualificación o actualización profesional es un poco diferente. Yo no voy a decir si mejor o no, pero sí diferente que cuando uno se inscribe en un curso de pedagogía o en un diplomado distinto, porque aquí el sello que lo marca es desde la práctica y mirar cómo estamos articulando teoría, práctica, procesos conceptuales y metodológicos. Revisando todo lo que hemos hecho en el IDEB y lo que seguimos haciendo, encontramos que nos identificamos mucho con esos niveles o cambios que deben existir desde el autor Saturnino de la Torre en una innovación, y pensamos que siempre pasamos por eso, desde el nivel teórico epistemológico hasta el nivel operativo manifiesto, y de arriba hacia abajo, o como decía la reina, en sentido contrario. Es posible. Nosotros, ¿qué encontramos en la práctica? Que muchas veces los maestros están haciendo innovaciones o transformaciones en este nivel operativo, ¿cierto? Y estamos en el aula haciendo transformaciones, cambios, rupturas, cosas muy interesantes, pero nos falta recorrer el otro camino, el de establecer unas rutas conceptuales, metodológicas, procesuales, afectar a nivel estructural las instituciones y consolidar esas innovaciones a un nivel teórico epistemológico. Entonces seguimos el recorrido de ahí hacia arriba. Otras veces lo tenemos muy conceptualizado, pero no lo hemos llevado a la práctica, entonces hacemos el recorrido hacia abajo, pero pensamos que es una ruta que nos identifica. En el IDEB hemos venido entonces recorriendo nuestra propia ruta y hemos encontrado que esto realmente es el producto. Yo esta mañana decía cuando presentábamos los proyectos TICS que cualquiera que oyera a José Cabrera diría que esto lo teníamos fríamente calculado desde el comienzo, y realmente uno sobre la práctica y sobre la marcha es que se va inventando. Y lo mismo nos ha pasado en las innovaciones. Cuando nos devolvemos a pensar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, hemos encontrado que seguimos como estas fases, que a veces no son fases, sino componentes que dialogan entre sí. Todo el proceso de caracterización y diseño del perfil de los proyectos. Nosotros tenemos unas temáticas pensadas a partir obviamente del diálogo con ustedes, cuando nos encontramos con los grupos de maestros interesados en participar en las innovaciones, empezamos a delimitarla, a ajustarla y poderla precisar mucho más. Hacemos todo el proceso de fundamentación conceptual y metodológica de los proyectos, de tal manera que le podamos dar esa organización y esa estructura a la innovación. Obviamente la implementación, la puesta en marcha en las instituciones, porque si no se nos quedaría en lindas teorías y en lindas ideas que en la práctica no sabemos cómo se llevan a cabo. Estamos todo el tiempo identificando los potenciales que hay en esos proyectos, de tal manera que podamos desde allí sacar elementos y convertirlos, ¿por qué no?, en modelos que puedan ser trabajados también en otras instituciones. Y tenemos todo el proceso de socialización, que no constituye solamente un espacio como el que hoy estamos teniendo, ni es al final, sino que es permanente a lo largo de todo el proceso. Ustedes ven allí que los eslabones fundamentales que hay allí en esta gráfica, que se parece a un ADN, pues son ustedes los maestros, son la esencia de los proyectos de este componente específicamente que trabajamos en el IDEB. Y tenemos dos elementos fundamentales
se me perdió el de cualificación, es que no se ve mucho por el azul, que son transversales, el de cualificación y el de asesoría y acompañamiento en campo. Por eso el equipo que trabaja con nosotros, los equipos en cada uno de los ejes temáticos, trabaja con ustedes en sus instituciones, están en esa interacción e interlocución académica permanente sobre qué está ocurriendo en la puesta en marcha de los proyectos. El componente de cualificación, entonces, también lo hemos ido puliendo año tras año. Esto no es nuevo en el IDEB. El IDEB surgió en sus inicios, y antes de llamarse IDEB era para hacer procesos de formación y cualificación. Lo que pasa es que a lo largo de los años se han hecho como diferentes caminos del asunto, pero lo hemos venido retomando, y al comienzo lo retomamos de una manera muy implícita. Hace unos años, bueno, vamos a hacer proyectos, experiencias pedagógicas, cuando funcionaba el laboratorio de pedagogía, y veíamos que ese componente formativo y de cualificación necesariamente estaba ahí presente. Y no presente como los expertos que saben y los no expertos que aprenden, sino como un escenario de interacción y de aprendizaje mutuo entre personas, investigadores, etcétera, que tienen ciertos saberes, y ustedes que son los expertos en los procesos pedagógicos. Siempre lo hacíamos de manera a veces muy informal, aquí molestándole la vida a Maritza, que si nos presta un saloncito para mañana, que se nos ocurrió hacer una charlita, pero eso ha venido como tomando forma y fondo, y ya la forma creo que este año se la dimos completa alrededor del diplomado que hicimos aquí con la Alianza Estratégica con Unicafam, que se llamó Innovaideb 2011. Innovaideb tuvo un componente de cualificación general, en donde nos reuníamos todos los que estamos hoy y a veces más a trabajar en unos módulos con unas temáticas específicas generales a todos los proyectos de innovación, que ahora les cuento cuáles fueron, y un componente de cualificación específica particular a los grupos de maestros de cada uno de los proyectos que tuvimos en este año. Esa fue la estructura del diplomado. Yo escribí 120 horas porque eso es lo reglamentario de un diplomado, pero yo creo que fueron muchas más. Si les contamos a ustedes todos sus trasnochos, desvelos, sábados, etcétera, trabajando, pero más o menos, digamos, en lo formal, funcionó así. En la cualificación general, a donde estábamos todos, tuvimos 20 horas presenciales y 20 virtuales de trabajo independiente, y las de cualificación específica fueron aproximadamente 40, que casi todas las hicimos también aquí en las diferentes temáticas, y las 40 virtuales entre trabajo independiente y tutorías in situ y trabajo ya de la puesta en marcha. Los módulos generales del componente general fueron estos 5. Un primer módulo sobre sentido y perspectivas de la innovación educativa y pedagógica, un segundo módulo sobre diseño y formulación de proyectos, esto lo trabajamos con todos. El tercero de incorporación pedagógica de las TICs, pero ojo que no era este el proyecto TIC, sino que todos los proyectos tuvieron un módulo por grupos para mirar cómo incorporaban las tecnologías a las temáticas propias de sus proyectos. Unos lo hicieron más, otros menos, unos con estudiantes, otros ustedes en su ejercicio investigativo, pero se pudo visibilizar en todos. Un cuarto módulo sobre metodologías para la innovación y la investigación educativa, y el quinto que llamamos Maestros Aprenden de Maestros, en donde profesores de años anteriores compartieron con ustedes sus experiencias. Todo esto funcionó en el componente virtual, alrededor del aula virtual, que de la mano con Unicafam construimos y que se encuentra ya alojada en Biblioideb. En el aula virtual, pues obviamente no les voy a mostrar todo porque si no los duermo, pero están tanto el componente de cualificación general, todas las conferencias que trabajamos, están los videos, están las presentaciones, están los documentos, están los talleres que ustedes trabajaron, está absolutamente todo en el componente general. Y en el componente específico, cada uno de los profesores se inscribió
también a ese componente y allí las conferencias, los talleres que hicieron con sus tutores y con los conferencistas especiales se encuentran allí. Entonces, veamos por ejemplo la de inglés. Entonces aquí está el tutor de cada proyecto, está el curso y está todo lo que se trabajó con las presentaciones, el blog, etc. Esto más que estar allí, pues que es además interesante que esté porque constituye una memoria importante del proceso de cualificación, sirvió como una estrategia de formación con los docentes participantes, porque a través del aula virtual podían trabajar sin necesidad de la presencialidad en los momentos en que no era requerido, podían participar en los foros, podían tener todos los documentos, subir sus talleres, compartirlos y fortalecer el aprendizaje colaborativo. Pueden ingresar, bueno, los profes ya están matriculados casi todos y los invitados pueden ingresar. Tenemos entonces de cada uno de los proyectos un aula específica y el aula general para el módulo general. Bueno, nosotros tuvimos entonces este año, ya en el componente de cualificación específica, funcionaron seminarios, encuentros, talleres, conferencias para cada uno de los temas. Este año nosotros tuvimos un proyecto de innovación en TICS, otro en didácticas y medios, pero que funcionaron muy de la mano. Ahora cuando los presenten van a saber por qué. Un proyecto de innovación en dificultades de aprendizaje y uno en modelo curricular para ciclo inicial. También los agrupamos dos en uno porque aunque participan colegios diferentes, población diferente, se alimentan uno del otro. El proyecto de innovación en PEI, énfasis en inteligencia musical, nuestro proyecto Sonidos en Movimiento. El proyecto PEI y el proyecto de didácticas y medios, digamos que por la fase en la que están, tuvieron una metodología de diplomado todavía diferente, es decir, los profesores nos acompañaron fue en las sesiones de diplomado general, pero van a seguir con su proceso ya en las sesiones de cualificación específica. Y el proyecto de aplicación de resultados, que también se divide en dos, que es el de interculturalidad y el proyecto de inglés. Todos ustedes vivieron el proceso, yo he querido socializarlo es más para que los unos sepan qué trabajaron los otros en lo específico. En el proyecto TICS, esta mañana estábamos específicamente en la presentación del proyecto TICS porque fueron 21 colegios y teníamos mucho que contar. Aquí se trabajó un módulo intensivo, específicamente pues en herramientas web 2.0, en el trabajo sobre proyectos pedagógicos de aula y la incorporación de la tecnología a sus proyectos y todo el trabajo de semilleros TIC en acompañamiento a las instituciones. En el proyecto de dificultades de aprendizaje y modelos pedagógicos, las temáticas específicas que se trabajaron en los seminarios pues son algunas de las que están aquí: procesos cognitivos y neuropsicológicos del aprendizaje, desarrollo de pensamiento lógico-matemático, comunicación y lenguaje. Todos los talleres, conferencias están en el aula virtual. Ustedes pueden acceder también a consultar allí qué fue lo que se hizo en cada uno de los espacios y escenarios de cualificación. Todos ustedes muy juiciosos, casi todos los sábados del año los tuvimos aquí. Si no era diplomado general, era diplomado específico, pero aquí estaban muy juiciosos. La innovación en PEI todavía no ha tenido el componente específico, porque ahorita Ligia les contará. En inteligencia musical, el proyecto Sonidos en Movimiento, este año se evaluó la inteligencia y aptitud musical de 200 estudiantes y en la fase que sigue será el fuerte del proceso de cualificación de los maestros, pero tenemos tanto en el aula virtual como en la página Innovaide los ejes conceptuales y metodológicos en que se fundamenta el proyecto. Y en interculturalidad e inglés, aquí tenemos interculturalidad, están las temáticas específicas que se trabajaron en el componente particular y el inglés, conectivismo, aprendizaje cooperativo, etc. Todo esto funcionó en espacios de encuentro ya de los grupos particulares, algunas veces aquí, otras veces en las instituciones. Bueno,
Importante saber la participación. En los proyectos que estamos socializando hoy participaron 294 docentes y 4.103 estudiantes que se vieron beneficiados por los proyectos de innovación, y están las cifras por proyecto. Si quieren las pasamos rápido en cada uno de los proyectos, cuántos docentes y cuántos estudiantes. Toda esta presentación pues la vamos a tener también en la página para que ustedes conozcan pues estos datos también con cifras. Bueno, y por último, las estrategias de socialización. Pienso que cada uno de los encuentros que tuvimos fueron escenarios propicios para la socialización de los proyectos. Varios de los encuentros específicos permitían que entre los colegios trabajaran en sus avances, que se aportaran mutuamente. Incluso, por ejemplo, en los proyectos de inglés e interculturalidad formaron grupos de trabajo no por colegios, sino interinstituciones, por líneas, en proyectos que fueran similares. Publicaciones. Al cierre de este proyecto tendremos publicaciones de algunos de los proyectos en libros digitales o infografías digitales. Y nuestra principal estrategia de socialización también es creación de este año nuestra página InnovaIDEP, que se encuentra también ya articulada a la página del instituto. También la trabajamos de la mano con Unicafam. Cada uno de los proyectos está la esencia de cada uno de los proyectos, los avances de cada una de las instituciones y algunas fotos, videos y documentos. Digamos, aquí no está todo el contenido tan académico que tenemos en el aula, porque esto sí es para visita de cualquier persona, entonces hay muchas cosas, talleres y clases pues que no necesariamente todo el mundo quiere consultar, pero cualquier persona de Colombia o de cualquier país que quiera conocer qué fue lo que hicimos en el IDEP en las innovaciones puede entrar a nuestra página InnovaIDEP 2011, que después ya se va a quitar el año para que siga siendo la página institucional de las innovaciones. Y todo esto pues animado y alimentado por ustedes, los maestros que participaron en nuestros proyectos. Muchísimas gracias, es como el contexto general de los proyectos. Bueno, como son tantos los maestros y los colegios que participaron, obviamente nosotros no podemos uno a uno escuchar, sería interesantísimo, sabemos que ya lo hicieron en algunos de sus espacios específicos. Yo antes de empezar a contar ya la esencia de los proyectos y los colegios que participaron, quiero dar un agradecimiento muy especial al equipo de trabajo que estuvo conmigo este año. En el proyecto de dificultades de aprendizaje, Yolanda Blanco, Fanny Blandón, Heidi Ortiz, Gindemena Sarmiento y Licea Angélica. Levanten la manito o pónganse de pie un segundo. Un fuerte aplauso, por favor. En el proyecto de TICs y didácticas y medios, José Cabrera, el coordinador, Elsie Arias, Edgar Pineda y Federico Vargas. ¿Dónde están? Están por ahí regados en varias partes. Allá está José. En el proyecto de aplicación de resultados de inglés e interculturalidad, Ángela Olarte, Nadia Catalina Ángel y Paula Andrea Orozco. Por favor, también un fuerte aplauso para ellos. Solamente María Cata, Paula y Ángela, ¿qué se me hizo? Ah, ya está, Angelita, muchísimas gracias. Y nuestra maestra en música, Ligia Ibedas Prilla, en el proyecto Sonidos en Movimiento Inteligencia. Mi agradecimiento, mis disculpas por la intensidad de los últimos días, y de verdad que sé que en nombre de los maestros ustedes fueron apoyos, tutores, acompañantes en las instituciones. En nombre de los maestros y del IDEP, de verdad, mil y mil gracias. Hubo también otros colaboradores, ya dijimos desde el comienzo, Unicafam, Alianza Estratégica y a Maritza Cristancho un especial reconocimiento. Y desde Unicafam todo el equipo de trabajo, desde la coordinación académica, Gladys Amaya, que creo que no alcanzaba a llegar porque estaba en otros eventos de la universidad, María Jimena Díaz,
que todos la conocen por sus llamadas y sus correos. Dime, por favor, levántate. Mano izquierda, derecha y todo lo demás en estos proyectos. Nicolás Escobar, allá muy alto, haciéndonos todo el proceso audiovisual, estuvo en los colegios, en los seminarios, en todas partes recogiendo las tomas. René Montero y Gira Gutiérrez también en todo el componente de TILS. Maribel Cuervo, Adriana Sastre, personas que nos ayudaron en toda la producción de material educativo. Dale. Bueno, yo les voy a contar cómo va a ser la estrategia de socialización. Nos vamos a inventar una nueva dinámica que se llama video comentado. Con todas las tomas que se hicieron, editamos un video. Todos los que se hicieron en los colegios y demás están allá en la página, allá en el aula, entonces si no se ven aquí no se vayan a poner tristes porque están cada uno de los videos. Aquí se hizo una edición de algunas tomas, imágenes, además con otros componentes de animación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver la mitad del video, que es más o menos de unos 8 o 9 minuticos, socializan los proyectos, algunos de los que allí se mencionan, que son dificultades de aprendizaje, modelos pedagógicos, ciclo inicial, y nuestro proyecto Sonidos en Movimiento, comentando un poco lo que hemos visto. Claro que el de sonidos pasa después, pero podemos dar una introducción, y luego la segunda parte del video y pasan a comentar. Los comentarios, ampliaciones o presentaciones de los proyectos van a estar también tanto por parte de los investigadores algunos como por parte de ustedes en representación de los maestros y los colegios que participaron. Entonces los invito a la primera parte del video y como arranca dificultades se van a listar de una ustedes. manera amplia. Fortuna de acompañar este proyecto hace 3 años, el proyecto de dificultades de aprendizaje y modelos pedagógicos, el modelo curricular para ciclo inicial, con mis compañeras, el 90%, Jimenita, que este año nos acompaña, pero se ha acoplado muy bien a nuestro equipo. Yo voy a precisar solamente unos aspectos para que podamos avanzar. Dale, por favor. Bueno, contarles que en los antecedentes, cuando iniciamos, tuvimos 8 colegios participantes, digamos que teníamos un impacto más grande, eran 8 colegios y todas las asesoras acompañábamos los colegios intentando hacer, por favor, otro tipo de proyectos que en este momento eran más amplios. Había proyectos de aula, había unidades didácticas y los objetivos que se presentaban eran variados. De estos 8 colegios continuaron 2 para el 2010. El Colegio General Santander, que hizo una implementación muy interesante con rutas pedagógicas, ludestaciones. Fue un colegio en el cual participaron 21 maestros en el 2010, 500 alumnos en su inicio, en la valoración, para terminar con un grupo de 90 niños implementando la ludestación con los niños que tenían dificultades de aprendizaje. Y tuvimos además General Santander, Julio Garavito. General Santander hizo el trabajo en el horario curricular. Julio Garavito hizo un trabajo extracurricular los sábados con un grupo de profesores también que no pertenecían a la institución, pero que hicieron un apoyo bien interesante también. Manejaban 6 estaciones y en cada una de ellas la estrategia básica y primordial, como ustedes ven a través de las imágenes, fue el juego, como se mencionaba en el video. Sigue, por favor. Bueno, para este año entonces tuvimos 4 colegios participantes. El primero de ellos fue Alegría, acompañado por Heidi, y en el que participó básicamente el grupo de transición. Fue un colegio en donde estuvo muy focalizada la implementación, lo que hizo que los resultados también fueran muy evidentes, que los grupos de niños fueran muy pequeños, que tuviéramos un promedio de 7 niños por cada uno de los sitios de aprendizaje, de los ambientes de aprendizaje, y la evolución fue muy interesante. Estuvo Alemania Solidaria, que también tenemos acá varias profesoras. Participaron los alumnos de primeras letras, de jornadas mañana y tarde y aceleración mañana y tarde, con una dinámica diferente, un poco más compleja, con una necesidad de acompañamiento desde lo socioemocional, que nos acompañó pues Heidi y Jimena de manera especial con este colegio y con esta dinámica particular. Los resultados que obtuvimos fueron grandísimos, más que nada en ellos como seres humanos. Claro que avanzaron muchísimo en sus procesos de aprendizaje,
pero ellos como seres humanos, niños que se sintieron reconocidos, que aprendieron a ver que los otros también sentían, que aprendieron a expresar todos esos sentimientos que a veces tienen y no pueden expresar. Esos fueron unos resultados muy interesantes y por supuesto en todo lo académico también tuvimos muy buenos resultados. Manuel Cepeda, que fue el colegio con mayor impacto, con un grupo de 16 maestros, ciclo 1 y 2 participando toda la jornada de la tarde. Un colegio ubicado en Bosa, pertenece a la localidad de Kennedy, pero ubicado en Bosa, con una dinámica también de planta física algo complejo, pero con un grupo de maestros para los cuales pido un reconocimiento también muy especial. Siempre estuvieron los 15, 16 tomaditos de la mano en todas las capacitaciones, pidiendo siempre más, haciendo jornadas pedagógicas y con un resultado también muy interesante teniendo en cuenta la dinámica y la logística del colegio. Y finalmente Cristóbal Colón, que tuvo la implementación en transición primero y segundo. De este colegio no les voy a hablar mucho porque tenemos a dos de sus profesoras que van a hacer una intervención final. Bueno, entonces el objetivo para este año fue ajustar, implementar y evaluar en 4 instituciones el modelo para el abordaje de dificultades de aprendizaje en ciclo inicial. Eso fue lo que hicimos, obviamente con una mirada pedagógica, que es, digamos, el fuerte de nuestros proyectos. Los ejes fundamentales y alrededor de los cuales se trabajaron todos los seminarios tienen que ver con lenguaje y comunicación, con todo el desarrollo de pensamiento matemático, procesos cognitivos y factores neuropsicológicos, procesos psicomotrices y procesos socioemocionales. Ya vamos a ver cómo los trabajos que hicimos del seminario estuvieron alrededor de estos temas. La fase de implementación, pues la selección de los colegios participantes, se hizo la convocatoria desde el IDER y se seleccionaron estas 4 instituciones. Se hizo la aplicación de la prueba diagnóstica, que fue, digamos, el objetivo de 2009, que fue diseñar una prueba para ciclo inicial. Y con esta es que hacemos el diagnóstico de todos los niños que inician este proceso. Asistimos, por supuesto, a InnovaIDEP. Ya Luisa nos presentó todo el componente general, ya vamos a ver el específico, la conformación de cada proyecto, la implementación y evaluación. Esas fueron las fases para el año 2011. El componente específico, alrededor de los ejes que ya vimos, se trabajaron seminarios, taller, muy prácticos todos, con una muy buena fundamentación teórica, pero muy prácticos alrededor de los temas mencionados. Y acá tenemos, pues recreamos algunas de los seminarios teóricos, prácticos que se desarrollaron durante la implementación. La asistencia siempre maravillosa, con unos profesores muy comprometidos en su labor, que pues lograron obtener unos resultados muy interesantes, los temas pertinentes para cada uno de los colegios y para la aplicación. Gracias. Voy a continuar, Heidi, viendo cada uno de los colegios. Buenas tardes. Rápidamente vamos a revisar cómo fue la implementación de cada uno de los proyectos. El primer colegio que vamos a presentar es Fe y Alegría José María Velas. El proyecto se llama A Jugar, a Reír, Aprendiendo a Ser Feliz. Tenemos 3 ambientes de aprendizaje donde trabajamos con 33 niños que presentaban alguna situación particular en su proceso de enseñanza y aprendizaje, y especialmente pues los tenemos aquí, un grupo que trabajaba toda el área de lenguaje y comunicación, que se llaman los superpilosos con las palabras, el otro superpilosos pensando y haciendo, que trabajaban todo el tema del desarrollo del pensamiento lógico-matemático, y por último los superpilosos con el cuerpo y los sentidos, que trabajaban procesos cognitivos y toda el área psicomotora. Este es el colegio de Fe y Alegría. Aquí vamos a encontrar las valoraciones iniciales que hicimos y de las que estaba hablando Yolanda. Tenemos algunas de las muestras cuando evaluamos a los niños. Inicialmente valoramos 108 niños de transición del colegio Fe y Alegría, y luego quedamos trabajando con 33 niños que eran pues evidentemente los que necesitaban el acompañamiento de parte nuestra. Podemos avanzar. Aquí hay otras fotos del proceso de valoración que hicimos con los chiquitos y el acompañamiento de las maestras. En el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta estos 3 ejes, diseñamos actividades a través del juego para favorecer todo el proceso de aprendizaje, claramente desde el lenguaje, la comunicación, matemáticas y el proceso sensoperceptual. Esto fue lo que trabajamos con estos chiquitos, aquí aparece.
En el cierre del proyecto, pues volvimos a valorar a los niños. Inicialmente los valoramos con la prueba de transición y al finalizar aplicamos la prueba de primero. De los 33 niños valorados encontramos 3 niños que continuaban presentando alguna dificultad en su proceso. Los demás habían tenido un avance significativo en el desarrollo de todas las actividades. Los resultados, pues desde superfilosos con las palabras, claramente un fortalecimiento del código lectoescrito, un abordaje muy claro y muy puntual en los niños en conciencia fonológica. Trabajamos muy fuerte lo que es discriminación auditiva, vocabulario y expresión verbal. Desde superfilosos, claramente se trabajó todo el tema de bloques lógicos, clasificación, diferenciación, agrupación, relación, argumentación, y empezar a ver un gusto y un deseo por las matemáticas a través del juego diferente. Y en superfilosos con el cuerpo y los sentidos trabajamos fuertemente procesos de atención sostenida y selectiva, percepción visual, coordinación motora y todo lo que tiene que ver con control postural. Esos eran como los hallazgos y los resultados más importantes en este colegio. El segundo colegio que vamos a presentar es el Colegio Alemania Solidaria. El proyecto allá se denomina el tren del aprendizaje y tuvimos 3 ambientes importantes donde asistieron los niños de primeras letras y de aceleración. El primer grupo, los niños que tenían pues todas las actividades de lenguaje y comunicación. Se trabajaba también con el grupo de estudiantes de desarrollo del pensamiento lógico-matemático y vimos una necesidad muy creciente de favorecer todos los procesos emocionales y afectivos en estos niños. Los niños de primeras letras y aceleración, que es un grupo maravilloso, nosotros nos sentimos privilegiadas de poder trabajar con ustedes y con los niños, porque son chiquitos que han tenido muchas dificultades para poder socializar, para poder aprender a leer y a escribir. Y digamos que el fuerte que hicimos este año fue favorecer estos procesos, pero sobre todo generarles herramientas para la vida y para el desarrollo emocional. Aquí hay algunas de las actividades que se realizaron a través del tren. Son grupos muy pequeños, son grupos de estudiantes entre 16 y 17 estudiantes por salón, y lo que hacíamos era trabajar con todo el grupo. Aquí hay otras actividades del tren del aprendizaje, especialmente desde el lenguaje. Y como sabíamos que estos chiquitos tenían una necesidad emocional tan importante, desarrollamos otros 2 proyectos internos con Alemania Solidaria, especialmente con primeras letras, que se llamaba Viaje de las Emociones y la Diversión. Luego de una valoración emocional a profundidad que hicimos a cada uno de estos niños, tomamos la decisión de ubicarlos en cada uno de los grupos. Teníamos un grupo que se llama El Mundo Mágico de las Emociones y otro grupo que se llama El Parque de la Aventura y de la Imaginación. Avancemos, por favor. Aquí están algunas de las fotos de la valoración emocional que hicimos con los niños, cómo los dividimos. Era un viaje de emociones y de diversión y estaba dividido en 2 estaciones. La estación del corazón tiene que ver con las emociones y la estación de la mano tiene que ver con el comportamiento y la forma en que yo actúo. De ahí organizamos a los niños y estas son pues algunas tomas de las actividades que hacíamos. Estos son algunos stickers que los niños tenían para poder entrar a la estación y participar en las actividades. Aquí tenemos la estación 2, bien. Algunas actividades del cierre que realizamos, que fue una actividad acerca del buen trato. Y los resultados más importantes en primeras letras, aquí colocamos un gran avance a nivel de relaciones sociales y emocionales en el grupo de primeras letras de la jornada de la mañana, especialmente consolidación de los procesos de la lectura y de la escritura. Digamos que es la preocupación más grande del colegio para estos niños. ¿Y qué pasa? Que no terminan leyendo y escribiendo. Ahí encontramos pues grandes resultados y avances en el desarrollo de propuestas del pensamiento lógico y matemático. En la aceleración, mejores desempeños en la actividad de la lectura, la comprensión y la escritura, reconocimiento de la importancia de consolidar el uso de material concreto en todos los procesos que tienen que ver con lo matemático y avances en la organización del discurso argumentativo. El tercer colegio es Colegio Manuel Cepeda Vargas, es el colegio que lideró Lisette, nuestra compañera. Es la persona pues que trabajó con toda la jornada, ciclo 1 y ciclo 2. Teníamos muchos maestros allí y muchos estudiantes dentro del proyecto. Básicamente se organizaron 3 ambientes de aprendizaje. Uno se llama la caja de Pandora, donde se trabajaba lenguaje y comunicación. El segundo, el bosque brujimático, procesos lógico-matemáticos. Y por último, vinimos a ser felices, también trabajando el tema senso-perceptual, algunas actividades de psicomotricidad, pero favoreciendo también los elementos emocionales y sociales a cargo pues de Jimena, que estuvo liderando todo este proceso.
En ciclo 2 teníamos también 3 espacios importantes de aprendizaje: guardianes de la expresión, guardianes de los números y guardianes de mí. Básicamente estábamos trabajando los mismos procesos, pero niños de grados diferentes, ciclo 2. Aquí están las valoraciones iniciales que se hicieron con los chiquitos, avanzamos, algunas tomas del desarrollo de la innovación en el proyecto y el cierre. Bien. Los resultados obtenidos en Caja de Pandora: conciencia fonológica, discriminación auditiva y claramente un fortalecimiento en el código lectoescrito. En el bosque brujimático, el desarrollo del reconocimiento de clasificación, relación, asociación y argumentación. Y vinimos a ser felices, todo un manejo de reconocimiento, autoaceptación, manejo y emoción y expresión de emociones y sentimientos. Bien, en ciclo 2, en guardianes de la expresión, pues ya son los chicos más grandes: producción escrita, comprensión de diferentes clases de textos y asociación fonética. En el manejo de los números, asociación, organización, ya todo el tema que tiene que ver con las operaciones, el manejo de las relaciones espaciales y las situaciones problema. Y en guardianes de mí, autorreconocimiento, manejo de emociones, expresión de sentimientos. Bien, el último colegio es el Colegio Cristóbal Colón, con su proyecto Aprendiendo y Jugando. Tenemos a las 2 personas participantes que lo van a presentar rápidamente. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy una de las docentes representantes del Colegio Cristóbal Colón, en donde se dio la experiencia. Iniciando el proceso se aplicó la prueba de entrada a las 2 sedes B y C, y el trabajo de campo específicamente se realizó en la sede C. El Colegio Cristóbal Colón está ubicado en la localidad de Usaquén, en los cerros nororientales. Allí desarrollamos nuestra experiencia en las 3 experiencias de aprendizaje para transición: Piratas en busca del tesoro, primero Detectives en acción y segundo Pequeños científicos. Para Piratas en busca del tesoro manejamos el proceso de lenguaje, factores neuropsicológicos y dispositivos básicos de aprendizaje y factores socioemocionales, creando aquí escenarios distintos de aprendizaje. En este caso, pues como orientadora no trabajé en aula, sino saqué un espacio aparte y a través de la mediación del juego vivimos la experiencia, llevando a los niños a entrar en escena, a que jugaran y a que recrearan a través del juego su propia autorreflexión. Los resultados en transición o los avances ya en el proceso mismo fueron significativos al identificar que los niños podían llevar un proceso de seguimiento de instrucciones, de manipulación de su experiencia con diferentes alternativas de juego, etcétera, y que les hacía como punto de entrada en el juego favorecer la experiencia de carácter lúdico, y al final, cuando terminábamos, hacíamos el cierre de la experiencia ya en papel, se les facilitaba. Si hubiera sido la experiencia al contrario, hacemos lo mismo de siempre, todo como una experiencia más o menos rutinaria, y es importante rescatar esa mediación del juego, sacarlos de ese escenario corriente cotidiano y llevarlos a una experiencia diferente. En Detectives en Acción, lo mismo en todas las estaciones, empleábamos recursos que fueran del agrado de los niños. En Piratas, pues que más o menos su parche, y nos poníamos en escena. En Detectives en Acción, que son los niños de primero, entonces el detective en acción que se caracteriza por su lupo y por hacer todo ese rastreo de experiencias importantes. Aquí nos dividimos con la compañera y pues a mí me correspondió trabajar los factores socioemocionales. Ella les comentará a profundidad cómo vive el proceso pedagógico. En el grado segundo trabajé con estos niños los factores socioemocionales, neuropsicológicos y el lenguaje. La experiencia también fue gratificante, un poco con dificultad porque en la institución tenemos en este momento algunas dificultades de tipo emocional y comportamental. Obviamente el aporte es en el sentido de que el niño, al reconocerse y al valorarse como persona en este proceso, puede entrar en un proceso de interacción con los demás y finalmente en un logro cognitivo, que es lo más interesante de esta integración y del aporte de la experiencia.
distintas investigaciones y distintos espacios han intentado trabajar con otros dos conceptos, aptitud e inteligencia, que son los que retoma este proyecto. La anterior. Entonces, en el 2011, un diagnóstico sobre aptitud e inteligencia musical como base para implementar una segunda fase del proyecto en el 2012, que es una implementación de pedagogías basadas en la inteligencia musical. ¿Cuáles son los ejes conceptuales de este proyecto? Hay unas investigaciones que se iniciaron en 1970 en los Estados Unidos. En música se ha investigado muchísimo sobre las obras, los compositores, los intérpretes, los estilos, pero solo hasta 1970 se comenzó a investigar el cómo. ¿Y cómo es que se crea la música? ¿Cómo son los procesos para construir conocimiento desde las artes? Porque estas investigaciones trabajan sobre música, pintura y literatura. ¿Cómo se forma un intérprete? ¿Qué pasa con un niño autista que tiene unas determinadas habilidades musicales muy localizadas? ¿Cuáles son esos procesos de conocimiento que nos dicen que hay un genio musical? Estas investigaciones sobre procesos creativos que están en los Estados Unidos, en España, en la Argentina, aquí en Colombia solamente en 2 líneas. La que lidera la profesora Gloria Zapata, y el que está ahorita en la Universidad de Corpas, y la que he liderado yo. Estas investigaciones sobre procesos creativos están de hecho transformando ya las pedagogías artísticas y de hecho los modelos pedagógicos en música. Están muy relacionadas con la teoría de las inteligencias múltiples. Sobre la inteligencia hay 2 teorías básicas. Hay una sola inteligencia o hay varias inteligencias. Esta línea de investigación se adscribe a la de las inteligencias múltiples porque reconoce lo musical como un tipo de inteligencia. Desde esta idea de la inteligencia musical se pretende generar un proceso que al mismo tiempo es de investigación y genera un diagnóstico, de creación, porque se ha diseñado una prueba de inteligencia musical con ejercicios musicales originales, y de innovación que se dirige al diseño de propuestas pedagógicas. ¿Con qué metodología se ha desarrollado el proyecto durante el 2011? Primero, una fundamentación que ha trabajado sobre los ejes conceptuales y los marcos teóricos sobre aptitud e inteligencia musical. ¿Caracterización de qué? Es el estudio de los proyectos educativos institucionales de los colegios participantes, que son 5. El diseño de los materiales que se iban a aplicar en las pruebas piloto. Una prueba de inteligencia musical, una base de datos para sistematizar la información. Se utilizó una prueba internacional para el diagnóstico sobre aptitud musical, con una adaptación. Y una encuesta que se aplicó a todos los estudiantes. Luego se realizaron las pruebas piloto en 5 colegios, con 205 estudiantes, y la socialización que ha sido permanente a través de encuentros y a través de la herramienta que tiene el IDE, una herramienta virtual que no está en ninguna universidad y tampoco en Conciencias, eso hay que resaltarlo, ¿no? No hay en otro espacio una herramienta que visibilice los proyectos y sus procesos y que permita actualizar información. Lo que se tiene son las publicaciones, pero uno no tiene un acceso a los proyectos, a sus fundamentos, a sus metodologías y a sus avances. Luego el InnovaIDE es una gran innovación del IDE en el nivel nacional. ¿Qué resultados tenemos? 3 tipos de resultados. Unos resultados de conocimiento, porque se logró construir un referente muy bonito sobre inteligencia musical. 2, un estudio de los colegios participantes con énfasis en su proyecto educativo. 3, el diagnóstico sobre aptitudes e inteligencia con proyección a los PEI y de los instrumentos para recolección y análisis de información, las pruebas que se aplicaron. Como productos, un artículo o capítulo de libro, el estudio de los colegios, la prueba de inteligencia musical y unos resultados de apropiación social del conocimiento que tienen que ver con los encuentros y todas las estrategias de socialización. Vamos a la anterior, por favor. Inicio.
Entonces lo que vamos a mirar, tratando de respetar los tiempos, son los resultados del diagnóstico sobre aptitud de inteligencia musical y las proyecciones al 2012. ¿Seguimos? Este diagnóstico, entonces, que articula una concepción de aptitud de inteligencia, una descripción de los estudiantes que participaron. Esa descripción se logró a través de la aplicación de la encuesta, los resultados de las pruebas ya de aptitud de inteligencia musical, un diagnóstico por colegio que se entregó a cada una de las instituciones y unas conclusiones. Diferencias entre aptitud de inteligencia musical. ¿Qué interesaba aquí? En España y en los Estados Unidos se aplicaron unas pruebas que también se aplicaron aquí a los 205 estudiantes de aptitud musical, que se llaman test de Sichel. La intención era comparar los resultados aquí en Bogotá con los resultados que se obtuvieron en España y en los Estados Unidos, en términos de aptitud musical. Inteligencia musical. Realmente no hay una prueba como la que diseñamos aquí para inteligencia musical, y la intención era poder comparar los resultados de la prueba de inteligencia y la prueba de aptitud en música. Diferencias entre los dos conceptos. La aptitud es una facilidad natural, la inteligencia incluye un potencial y una capacidad. Es decir, aquello que se tiene genéticamente, pero también aquello que la cultura y la educación le han permitido no desarrollar. Entonces, la aptitud se apoya en un factor genético, la inteligencia integra factores genéticos y ambientales, desarrollo y aprendizaje. La aptitud, ¿cómo se mide? Se dice, bueno, un músico, ¿con qué trabaja? Con el sonido. Luego, ¿a través de qué? De la audición. Entonces, miramos si tiene aptitud, y eso quiere decir, a ver, ¿sabe distinguir entre sonidos altos y bajos, graves y agudos? Entre sonidos fuertes y suaves, entre sonidos largos y cortos, entre sonidos que provengan de instrumentos diferentes. Es decir, si sabe distinguir las cualidades del sonido, altura, duración, intensidad, timbre. Es un concepto desagregado de lo musical. La inteligencia, ¿cómo se mide? ¿Qué es lo que hace un músico? Un músico identifica, por ejemplo, las partes que hay en una piecita o en una obra musical. Sabe cómo se relacionan, sabe cómo se mueven esas estructuras, puede reconocerlas, puede manipularlas, puede resolver problemas basados en información sonora. Entonces, allá hay en la aptitud de una concepción que es puramente musical, disciplinar, el sonido y la audición. La inteligencia musical pregunta, por ejemplo, por la relación entre el sonido y lo visual, entre el sonido y las matemáticas. Entonces, es interdisciplinar. ¿Seguimos, por favor? Miremos una caracterización de los participantes, que lo vamos a pasar más bien rápido. Aquí tenemos los colegios participantes. El Liceo Montana, colegio privado de la localidad de Usaquén. Leonardo Posada, colegio distrital de la localidad de Bosa. Richard Wagner, colegio privado de la localidad de Usaquén. La Gaitana y Simón Bolívar, colegios distritales de la localidad de Suba, que conforman un proyecto intercolegial que es la banda Escuela Sinfónica, de la cual ustedes vieron hoy a 3 estudiantes participándonos algo de sus actividades. Lo interesante es el perfil de los colegios. Liceo Montana no tiene todavía proyecto en música, pero tiene un gran interés. Leonardo Posada tiene énfasis en artes con área de música. Richard Wagner es un colegio que tiene un énfasis terapéutico y psicopedagógico, que tuvo en algún momento proyecto musical y quiere recuperarlo. Esa experiencia cambia por institución según tengan o no proyectos. ¿En qué? En tocar un instrumento, en saber de teoría musical, en participar en un conjunto, en cantar o en manejar software musical. ¿Cuánto tiempo han estudiado música? La mayor parte, menos de un año. De aquellos que han estudiado menos de un año, 80 han estudiado menos de un año y 43 de 1 a 3 años.
Hay unos pocos, 36, que han estudiado música más de 3 años. ¿En dónde? En el colegio. Claro, aquí pesan los colegios que tienen proyecto musical, pero también por un profesor particular, en una academia, con la familia, etc. Escuchan música todos, casi todos. El 183 de 205 dicen que escuchan música frecuentemente, pero casi el mismo porcentaje dice que escuchas música de fondo. Es decir, no manejan audición atenta, sino que escuchan música mientras hacen otra actividad, y eso cambia la percepción. Hay unas afectaciones en la percepción cuando siempre se escucha música acompañando otra actividad. ¿Qué tipo de música? Principalmente rock, seguida por música clásica. Hoy, por ejemplo, me sorprendió el repertorio que escogieron los estudiantes. Yo pensé que iban a escoger un repertorio popular. No, también en el Leonardo Posada. Sí, hay muchos estudiantes que están aficionados a la música clásica en estos colegios en los cuales hicimos la exploración, pero también muchos otros géneros, que el reggaetón, unos que a mí ni se me ocurrió poner en la encuesta, por desactualizar. Hip hop, reggaetón, hay unos que escuchan música electrónica, blues, obviamente merengue, vallenato, salsa. Bueno, escuchan una variedad de ritmos que es impresionante. Pero ¿cuántos asisten a conciertos y a presentaciones artísticas? Poquitos. Sobre todo a conciertos, eso es curioso. Aquí tenemos los conciertos, es la barrita amarilla, y las artes es la barrita café. Solo 24 estudiantes de 205 dicen que van con frecuencia a conciertos. Los demás van a veces, muy poco. Hay unos que no van nunca. Ideas sobre música. ¿Con cuál consideran su nivel de conocimiento sobre música? Curiosamente, mientras menos saben, apuntan más hacia que tienen un conocimiento considerable. Y eso tiene una lógica. Yo recuerdo que yo comencé a estudiar piano a los 10 años, a los 11 y medio más o menos tocaba para Elisa, y pensé que estaba consagrada. Y de pronto escuché a mi profesora del conservatorio tocar Brahms, y me di cuenta de que me faltaba todo. Entonces, claro, mientras uno menos ha estudiado, tiene menos idea de la complejidad y la amplitud del campo. Sigamos, por favor. Y sigamos. Miremos los resultados de las pruebas de aptitud e inteligencia musical. No. En la prueba de inteligencia musical se logró más o menos el 50% del puntaje total. En las pruebas de aptitud, el 68%. Primera pregunta. Perdón, atrás. ¿Los resultados evidencian las diferencias entre aptitud e inteligencia? Sí, porque en esos resultados se ven los siguientes contrastes. Estudiantes que lograron buenos resultados en ambas, o malos resultados en ambas. Y un gran número que logró buenos resultados en la de aptitud, pero regulares en la de inteligencia musical. Pero no hubo un solo caso en que lograran altos resultados en inteligencia musical y bajitos en aptitud. Porque ahí se ve que la inteligencia musical, eso se dice en los libros, pero esto lo prueba de manera empírica, es un concepto más global, más holístico. Entonces está incorporando eso que se llama tradicionalmente aptitud, pero la aptitud no engloba eso que se llama inteligencia musical. Por eso, al que le va bien en aptitud, responde en algo de lo que le plantea la prueba de inteligencia. Pero lo contrario no se dio, que alguien respondiera muy bien la prueba de inteligencia musical y no la de aptitud, porque de alguna manera está allí incorporada. Segunda conclusión, y entonces la educación musical tradicional desarrolla la inteligencia musical. No la desarrolla, porque en cada especialidad hay un enfoque que está dirigido o a la técnica, o a la expresividad, o al conocimiento de los estilos, pero no manejan
no manejan dentro del enfoque tradicional los estudiantes herramientas para resolver problemas relacionados con información sonora. Además, en la educación tradicional, la pedagogía privilegiada es la imitación. Mira, esto se toca así, entonces el maestro lo toca para que el estudiante imite. Esa se llama imitación, la estrategia. Y esa estrategia limita los desarrollos creativos. Luego, la prueba IMU, prueba de inteligencia musical, tendió hacia el insuficiente. De 205, solamente un estudiante logró sobresaliente. El 10% satisfactorio, el 32% mediano, el 58% insuficiente. ¿Qué significa eso? ¿Que los estudiantes no tienen inteligencia musical? No, que tienen el potencial, pero no se ha trabajado en su desarrollo. Eso es lo que significa. Mientras que la prueba de aptitud musical tiende hacia el satisfactorio. 16% sobresaliente, 41% satisfactorio, 30% mediano, solo un 14% insuficiente. Un constructo mucho más simple. Estas herramientas, estas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una experiencia de un grupo de 21 colegios, ¿sí? Si no estoy mal, en los que de alguna manera pues, nos encontrábamos, compartíamos experiencias, pensábamos, soñábamos y al final pues se daban como algunos toques y algunas experiencias bastante gratas y muy bonitas. Bajo una experiencia también, bajo una metodología de trabajo, pues que partíamos de meternos a ese gran mar de las tecnologías y de la información, y de ahí pues, la experiencia, el término era inmersión, de confundirnos un poco sobre ese mar abierto, ¿sí? Encontrar una cantidad de herramientas y experiencias interesantes que están en ese mundo virtual y poder a partir de ahí poder establecer de alguna manera un diálogo, diría con mis compañeros, un diálogo de lo que realmente queremos ir un poco a la vanguardia, o si no de pronto tener ese diálogo, esa comunicación entre la experiencia de estos nativos, de estas personas que nacen con el mundo digital y la experiencia que nosotros como docentes pues vamos teniendo a lo largo de este año. Pues creo que han sido como varios momentos, varias facetas. Con mi compañero Carlos Eli también va a profundizar un poquito sobre algunas de ellas. Buenas noches. Este mundo de las nuevas tecnologías permite que nosotros estemos hablando en representación de aproximadamente 50 compañeros que conformamos el grupo. Por ahí pasa la cuenta, son más o menos 60. Compañeros que fueron partícipes de este proyecto frente a su innovación, frente a esa nueva manera de ver la educación, frente a esa manera que el estudiante esté más interesado en el quehacer pedagógico, partiendo que el interés del estudiante frente a los medios está en este momento en un 100% activo, que prácticamente es su medio de comunicación y su medio de navegación. Entonces los alrededor de 50 maestros decidieron recoger todas esas experiencias de los muchachos, sistematizarlas, apoyándose en herramientas de la web 2.0, utilizando diferentes recursos didácticos, plasmar esas experiencias que estuvieron enmarcadas desde lo audiovisual, experiencias desde la parte de blogs, desde la parte de cuestionarios colocados en las mismas páginas web, recursos didácticos, wikis, webs, también experiencias a nivel de convivencia, de colegios donde partieron de grabar su cotidianidad, grabar sus problemáticas institucionales, donde una institución donde plasmó una manera de hacer énfasis al manual de convivencia. Estoy haciendo un pequeño recuento de aquellas instituciones que también estuvieron partícipes en la Feria de Talentos. Eran prácticamente innumerables las experiencias, no tanto que era una experiencia como tal,
las tecnologías de la comunicación nos invita a que nuestro proyecto se nos dividía prácticamente en 5, 6, 7 líneas de trabajo. Se convirtió en que en nuestros colegios éramos los semilleros, éramos los partícipes, promotores de que otros compañeros se vincularan, los que generábamos como profe, usted es capaz, venga, haga esto, nosotros le colaboramos. Profe, usted que tiene experiencia, mire que en el canal del IDE hay una posibilidad que usted publique. Era como los gestionadores, motivadores frente a las diferentes experiencias de las instituciones. Estoy recogiendo el sentir de los maestros en el transcurso de las socializaciones. Videos por cantidad, las herramientas que nos brindó el IDET, el canal virtual, las capacitaciones, los mismos talleres, guías que nos colocaban en los diferentes procesos virtuales, y sobre todo que también hubo unos momentos de que nuestros guías, acompañantes, tutores llegaban a nuestras instituciones y decían: ¿en qué van? ¿Cómo van? Acuérdense que tal fecha tenemos antes de sanciones, nosotros en forma jocosa decíamos: ¿cuál de todas? Semilleros, canal o innovar, pero de todas maneras estábamos siempre presentes en estos procesos. Bueno, yo creo que pues por el tiempo marcaríamos muchos detalles sobre toda la experiencia que ha sido en este proceso. La tarea no queda concluida, es una experiencia abierta. Como lo decía Carlos, el grupo de semilleros, pues con esa misma metáfora, ese mismo ejercicio de sembrar la semilla, de sembrar inquietudes, pues también está el que crezca un árbol fuerte, frondoso, que realmente pues dé frutos, y sobre todo pues que esa transformación, ese cambio de procesos distintos de enseñanza, que realmente lleguen al estudiante, que nos ayude a incorporarnos en este mundo digital y virtual que estamos viviendo. Se me va quedando un poco la parte publicitaria. Las experiencias de las diferentes instituciones y en compañía de José, nuestro gran líder, creó una página, Canal Bogotá. Canal Bogotá, que es donde nos permite publicar las experiencias, ver todos los trabajos que se hicieron, también en las conversaciones de instituciones, entre instituciones, está lo que es el Face, donde está también la parte de semilleros, están todas las experiencias. Una época nos quejábamos que no teníamos dónde publicar. Una época del debate era que dónde publicamos, tenemos simplemente publicaciones. Los invito a que utilicemos este dedo aquí en adelante, que hay muchos recursos didácticos y muchas cosas para aprender. Muchísimas gracias. El profe lo dice muy bien, tienen acceso en la página semilleros.net, también articulada en la página del IDEF, a todos los proyectos de años anteriores y de este año. Y cerramos con nuestros proyectos de aplicación de resultados en inglés e interculturalidad. ¿Inglés quién va a presentar? Entonces les vamos a pedir a los profes de los dos proyectos mucha agilidad. Buenas noches. Bueno, nosotras somos dos representantes de los 10 colegios participantes en esta aplicación de resultados de innovación en el aprendizaje del inglés. ¿Por qué se llama aplicación de resultados? Porque este fue un proceso que inició en el año 2010 con 4 colegios. Nosotros estamos implementando, mejorando y optimizando este modelo planteado anteriormente en estos 10 colegios. Los colegios participaron en una convocatoria, fueron 14, de ellos quedaron 10, el Colegio Villamar del Carmen, el Alfonso López Michelsen, el Colegio 21 Ángeles, donde somos nosotras dos, Ciudad Educativa de Bosa, Técnico Industrial Piloto, Colegio Castilla, Colegio José Manuel Restrepo, Benjamín Herrera, Ramón de Subiría y Nuevo Kennedy. El objetivo del proyecto, realizar una transferencia pedagógica a 10 instituciones educativas distritales en la creación de una estrategia de aprendizaje del inglés que contenga ambientes bilingües, secuencias didácticas y material pedagógico. Es decir, el objetivo central era crear ambientes de aprendizaje del inglés.
implementando las TICs, las tecnologías de la comunicación, en estos ambientes de aprendizaje en inglés. Los ejes del proyecto: psicología de la inteligencia y las emociones como estrategia de desarrollo cognitivo. Teníamos muy presente el estudiante como tal, cuáles eran sus emociones, ya que está aprendiendo es una lengua extranjera, más no una segunda lengua, porque él no está en contacto continuo con el inglés, no lo vivencia de esa misma manera como en un colegio bilingüe total. Entonces se tenía en cuenta las estrategias, la parte emocional para que él se sintiera a gusto. La otra es el aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica, donde ellos se colaboraran y ayudaran de una manera práctica para poder fortalecer el idioma extranjero. Y la mediación de las TIC con varias herramientas, como era una página social, que es el modo, lo utilizamos bastante como herramienta, pero no era el fin total, simplemente era una herramienta que nos ayudaba para poder fortalecer el idioma como tal. También el blog y otros juegos que utilizábamos, páginas como Tundo para caricaturas, Calameo, y ellos podían montar todas sus creaciones en la plataforma de Modo, que es como una página social parecida a Facebook. Bueno, las fases: fase 1, diseño general de la aplicación, eso fue el año 2010, consolidación del equipo de maestros, año 2011, proceso de cualificación, sensibilización, formación y autoformación docente, que se hizo con sesiones que fueron 10 sesiones, aparte de las sesiones y de las visitas in situ, con nuestra asesora Paula y el profesor Edgar, se me olvida. La fase 4, aplicación de resultados. Fase 5, consolidación del proceso. Fase 6, identificación de lecciones aprendidas y proyecciones. Aunque era en inglés, nosotros implementamos las TIC, entonces cada vez que necesitamos una asesoría, ya tuviera que ver con algo de una herramienta como esa, nos acompañaba siempre y nos apoyaba con los chicos. La secuencia didáctica: organización física del ambiente, crear un ambiente que los llevara por lo menos a vivir algo del idioma. Entonces un espacio, así pero un rincón, el aula de vez en cuando, llevarlos a que vivenciaran eso. Análisis del aprendizaje e inteligencia de los estudiantes, pues teníamos en cuenta lo que ellos vivenciaban, la música, las películas, los videojuegos, todo lo que tenía que ver con eso. Y el enfoque comunicativo, que tenía que ver con toda la teoría del lenguaje, la sociolingüística, la psicología y de la inteligencia y las emociones, como ya lo hemos dicho. Y las estrategias del aprendizaje colaborativo y las rúbricas, que ya esa proyección a futuro. Bueno, resultados y productos. Estrategias de transferencia pedagógica para el aprendizaje del inglés. Lo más importante, creación de ambientes bilingües del aprendizaje para potenciar obviamente el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Creación de aulas virtuales, como la compañera dijo anteriormente. Nosotros creamos blogs, creamos periódicos virtuales con la ayuda de Calameo, y tenemos una muy fuerte red social que se llama Edmodo, fantástica, y nos fue muy bien con todos los estudiantes. Y el uso de las TIC, el aprendizaje cooperativo y manejo de las emociones como ejes fundamentales para el aprendizaje del inglés. En las redes, pues, o sea, Edmodo es una plataforma educativa. Muchas personas o muchos docentes le tienen aversión a lo que son las redes sociales por todo lo que se ha visto en las noticias. Sin embargo, colocándole reglas, ellos lo saben manejar muy bien. Por ciclos, nosotros trabajamos por ciclos, y ya las últimas sesiones con los otros colegios interactuamos y mostramos cómo se puede trabajar, digamos, en el ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, a pesar de ser condiciones y chicos de diferentes lugares, pues hay cosas en común. Entonces todo eso se trabajó. Nosotros teníamos el blog del proyecto para poder consultar, también nutrirlo con las cosas que estuvieran pendientes, y nosotros le mandábamos las matrices a Paula, la cual iba enriqueciendo todo este proceso. La cartilla es el resultado. Pues tiene una introducción, su justificación como tal, los procesos que se hacían, las dimensiones del ambiente del aprendizaje basado
en los ejes temáticos, en los ambientes de aprendizaje, que no eran lo mismo, por ejemplo, para el ciclo 4 como para el ciclo inicial, donde la profesora dicta todas las asignaturas, entonces ella tenía que adecuar espacios dentro de su aula, ciencias naturales, matemáticas, inglés, pero ella para todos los espacios sacaba un lugarcito donde los chicos pudieran participar. Los juegos y las actividades, el aprendizaje cooperativo donde cada chico colabora, es una parte muy funcional porque se sienten entre pares y ellos se ayudan, se apoyan. No es lo mismo a veces la misma confianza de preguntarle a un profesor que preguntarle a un compañero, a veces ellos tienen más confianza entre ellos mismos. Y los TIC como herramienta, más no como fin. El TIC los TIC nos ayuda para poder desarrollar ciertas clases, por lo menos lo que eran las caricaturas. Ellos a veces les da vergüenza hablar con nosotros o socializar, pero en las páginas o en el modo, ellos escribían en inglés, así tuvieran todos los errores que quisieran, escribían y se corregían. Fue una plataforma que nos ayudó muchísimo. Instituciones también, el proceso, el objetivo fundamental tiene que ver con la visibilización. Aquí el concepto de interculturalidad no lo voy a leer, creo que está puesto ahí, pero un poco es la mirada con respecto a lo que se busca en el objetivo, y es sobre todo la visibilización, valoración y potenciación de la diversidad cultural. En ese sentido, nosotros empezamos a trabajar con los siguientes aspectos. Uno, la constitución de los grupos a partir de la convocatoria que se abrió, de conocer las experiencias, de hacer una selección que solo hizo un equipo de líder, un proceso de cualificación, el proceso de implementación, es decir, lo que nosotros llevábamos en las instituciones a partir de lo que recogíamos en el proceso de cualificación, qué transformaciones y qué mejoras podíamos hacer en las prácticas pedagógicas, y por último un registro y la producción documental. El año pasado más o menos la estructura fue la misma y como ustedes lo vieron en el video se elaboró una cartilla. Para este año, bueno, se hizo la convocatoria, esto es el componente de constitución del equipo, la convocatoria, la selección, pero algo que es muy importante es la realización de las actividades colectivas. O sea, aquí el tema de la interculturalidad no es solamente un tema de fraccionar en aspectos, sino tratar de encontrar los elementos comunes sobre los cuales nosotros construimos ese complejo tejido social y cultural que tenemos. Lo fundamental, el intercambio de las experiencias, pero también el compartir las experiencias de expertos de otras, de distintos lugares y distintos tipos de experiencias. Por eso el eje central, digamos, el componente a través del cual nos encontramos fue la cualificación. En un eje que está el seminario, el acompañamiento in situ a las experiencias que se estaban adelantando y un trabajo en red. Se utilizaron dos ejes fundamentales, el de la transformación subjetiva, porque se supone que de todas maneras conocer las experiencias de otro nos pone a nosotros con relación a nuestra experiencia qué ventajas tenemos, qué dificultades, pero también qué nuevas expectativas se pueden generar para mejorar las prácticas interculturales o las prácticas culturales que llevamos en nuestras instituciones. Y un eje de fortalecimiento conceptual y metodológico que es en esencia lo que busca la parte de formación del seminario. El seminario tuvo distintas temáticas, tuvo desde la propuesta política, el acercamiento a las pedagogías de la diversidad, la inclusión, la socialización de avances de lo que nosotros llevábamos. Esa fue una parte muy importante porque nosotros no estábamos viniendo a tomar clase para ver qué hacemos, sino que nosotros recogíamos de lo que estábamos haciendo en nuestras instituciones y lo podíamos compartir con los compañeros. Como decíamos a veces, juguete va y juguete viene, porque pues uno tiene muchas cosas que aprender. El juguete es por molestar, es justamente poder participar de los puntos de vista de las otras personas. El tema de género se incluyó este año, el año pasado no lo teníamos, en la inclusión del tema de género fue muy importante, la intercultural y el tema de los grupos étnicos, que este año lo pudimos ya visibilizar con experiencias formales, y los avances en temas conceptuales. Los resultados del seminario, creo que lo más importante es que nos permitió orientarnos, recibimos orientación para la toma de decisiones con respecto a nuestros trabajos en las instituciones. Creo que eso fue lo más valioso, y sobre todo la inclusión en este año del tema de género y
y etnicidad. Bueno, con respecto a la metodología, pues aquí sí son, ya lo dijimos, conocer distintos puntos de vista, distintas formas de educar y de comprender la cultura. Las herramientas conceptuales, metodológicas, nos incluyeron una partecita, la parte espiritual. Anécdota, en la laguna de Siecha tuvimos la oportunidad de compartir un ritual indígena bellísimo, acompañados de una lluvia deliciosa, 8 horas caminando, no les cuento, delicioso, eso, y realmente el ambiente y es otra forma de enriquecernos también, otra forma de hacer seminario. Aquí tenemos algunas imágenes de nuestros seminarios y acompañamientos in situ tuvieron los componentes de taller de género e interculturalidad, el taller de TICS, los conversatorios, el trabajo con títeres y un trabajo de relatos que fue apoyado por un grupo del Jardín Botánico. Además se hizo simultáneo en distintas instituciones. Eso fue muy interesante porque la idea era que ese día los temas de relato de origen se trabajaran en varias instituciones simultáneamente. Entonces fue bien interesante. Gracias. Esta fue la parte más floja. Digamos que no alcanzamos todavía nosotros a configurar el trabajo en red. Tenemos algunas dificultades, problemas de tiempos, problemas de espacios, problemas institucionales, porque es que las instituciones nos llenamos de cosas, entonces nos lleva a que nosotros tengamos dificultades todavía, pero no perdemos la idea de configurarnos como grupo, en red, el trabajo en red. Propósitos, interculturalidad y grupos étnicos los tomaron unos colegios. El colegio que aquí dice Memorias e Itinerancia es Historias de Itinerancia, que ese lo está desarrollando el Colegio San Bernardino en Bosa, quienes tienen un trabajo sobre los muiscas. Es muy, pero muy interesante, realmente muy valioso. Ojalá que cuando tengamos la producción, ustedes, no digo que los demás no sean interesantes, pero digo que ellos tienen una larga experiencia y creo que como trabajo étnico es muy interesante. El trabajo de interculturalidad, memoria y juventud lo tomaron otros colegios, y por último, interculturalidad para... La Fundación Universitaria CAFAM certifican que, en este caso Jamie Zamora Pinilla, cumplió satisfactoriamente los requisitos del diplomado presencial y online en incorporación pedagógica de las TICs, con una intensidad horaria de 120 horas académicas, realizado entre los meses de mayo y diciembre de 2011, Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Firman Olvedo Vargas Hernández, director del IDEF, y Maritza Cristancho, vicerrectora académica de UNICAFAM. Cada uno de los diplomas habla de el énfasis de la innovación, por ejemplo, innovación pedagógica con énfasis en enseñanza del inglés, o de cada uno de los componentes específicos que ustedes tomaron. Como algunos de ustedes fueron pocos, pero sí ocurrió que algunos no pudieron participar en todo lo presencial de los diplomados, pero sin embargo desarrollaron sus proyectos en sus instituciones, no tienen el diplomado, porque ustedes saben que eso es un requisito formal de presencialidad, pero tienen unos certificados de participación en la innovación, pues que son entregados por el instituto. Igual el proyecto de Sonidos en Movimiento, pues por lo pronto tiene participación, no porque no hubieran asistido, sino porque todavía no hemos hecho el componente de cualificación específica. Solo unas aclaraciones, ustedes igual ya las sabían porque los molestamos muchísimo con la asistencia, las firmas, etcétera, pero por lo que van a ver los tipos de diplomas. Entonces, en el proyecto TICS y Didácticas y Medios, ustedes allí van a ir viendo los nombres de todos los participantes, pero vamos a entregar el diploma. Para todos ustedes lo recibe la profesora María Yolanda Usaquén. ¿En dónde está la profesora María Yolanda? Representa a todos los profesores que participaron. Con todo este paquetito. María Yolanda, invitamos a Edgar o Federico Welsi, no, entrégale todo el paquetico, Edgar, Federico Welsi o todo el equipo, para que ahorita junto con la profesora entreguen los diplomas al grupo, por favor. Un aplauso para todos los maestros de TICS, que son unos súper expertos.
que reciben diploma de innovación en inglés. Están representados por la profesora Milena Subieta. ¿Dónde está la profesora Milena? Aplauso para todos los profesores del proyecto de inglés. Igualmente a Paulita la molestamos ahorita para que por favor vaya haciendo la entrega a cada uno de los maestros. Diplomado con énfasis en interculturalidad. Recibe el diploma la profesora Marta Lancheros. ¡Bravo! Un aplauso para la profesora. Ella también, junto con Cata, hacen la repartición. Muchísimas gracias por la representación. Diplomado con énfasis en dificultades de aprendizaje, recibe en representación el profesor Nicolás Rodríguez. Nicolás. Además, creo que son pocos los nombres masculinos en este proyecto, entonces muy bien representado el género también. Mil gracias. Proyecto Modelos Pedagógicos que tenemos en casi todos los colegios de Bosa y 2 de Candelaria y Santa Fe. Recibe el diploma la profesora Jenny Rocío Suárez Oviedo en representación de todo el grupo. Les pedimos también Yoli, David, Giselle, Jiménez, la repartición ahorita tanto de diplomas como de certificados. Y creo que el profe de Sonidos en Movimiento se me fue. El profesor Luis Eduardo Sabogal está. ¿Estás tú? Listo, entonces en representación, proyecto Sonidos en Movimiento, recibe el certificado de participación en representación del, que además es el rector Luis Eduardo Sabogal, la compañera Eliseo Montana. Bueno, un fuerte aplauso para todos y todas ustedes. Los invitamos a celebrar nuestro cierre de proyecto entonces con una